En Positiva trabajamos día a día alcanzando la experiencia y calidad con las que podemos asegurar lo más valioso para todos, la vida. Pensamos en tu bienestar y en el de los que más quieres. Por eso creamos un amplio portafolio de seguros de vida y riesgos laborales. El respaldo del Estado colombiano, la solidez financiera de nuestra compañía y cobertura a nivel nacional son cualidades únicas que nos permiten ser la aseguradora de todos los colombianos. Tu vida está llena de momentos especiales y sueños por cumplir. En Positiva te acompañamos en cada uno de ellos, asegurándonos que lo vivas al máximo. Al igual que tú, siempre buscamos lo mejor para las personas que más queremos. Para ti y para ellos, creamos un portafolio de seguros de vida que te permiten disfrutarlos mientras construyes un gran futuro. Entendemos que la vida está llena de imprevistos, por eso en Positiva nos encargamos de ellos con seguros de accidentes personales, seguro exequial, accidentes personales, generación positiva, que se adapta a las necesidades de cada institución educativa, entre otros. Igualmente acompañamos a los grupos de personas que comparten necesidades de aseguramiento similares con los mejores seguros de vida grupo para empresas, cooperativas, asociaciones, entre otros. También estamos presentes en uno de los momentos que más anhelas, tu pensión. Con nuestra opción de renta vitalicia, tú y tus seres queridos que estén próximos a pensionarse pueden contar con una mesada para toda la vida. Siempre estamos conectados con el fin de darte todo lo que necesitas. Nuestros canales de atención están dispuestos y capacitados para asesorarte con las respuestas y soluciones que buscas en cualquier momento. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a esta importante acción educativa denominada Evaluación y Control de Peligros Eléctricos. Invitamos a nuestro experto, el ingeniero Julio Patarroyo, ingeniero industrial especializado en mercadeo y en salud ocupacional. Ingeniero Julio, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, Lina. Bienvenidos todos a nuestra sesión de hoy, evaluación y control de peligros eléctricos, dando continuidad a lo que vimos hace un par de semanas del reconocimiento, la identificación de los controles de los peligros eléctricos en las áreas de trabajo. Hoy vamos a mirar la siguiente fase o la siguiente etapa y es en relación a la evaluación y control de los peligros. Un tema que, como los demás, pues es de mucho interés, de mucha pertinencia, enfocado, como ya lo hemos dicho en oportunidades anteriores, a una tarea, una actividad de alto riesgo, una actividad que puede ocasionarnos una lesión, un accidente de manera grave. Entonces, vamos a desarrollar este tema con el fin de que logremos lo que esperamos en nuestros sitios de trabajo y es que no tengamos accidentes. Entonces, para desarrollar este tema, pues como les he dicho, venimos de un grupo de temas que secuencialmente nos han llevado a esta parte de la identificación y el control de los peligros. Ya vimos la identificación y el reconocimiento, una metodología para la identificación de peligros, métodos para trabajo en equipos e instalaciones eléctricas, y ya con esta base, pues tenemos un conocimiento suficiente para poder llevar este tema con un buen... Para poder llevar este tema, como les digo, como con un buen resultado y un buen conocimiento o un buen respaldo con los temas anteriores. Igual, si no han tenido la oportunidad de estar en sesiones anteriores, pues también tratamos de hacerlo como bastante digerible, bastante masticable, bastante entendible. Para el desarrollo tenemos tres momentos. Para el desarrollo de este tema tenemos tres momentos. En un primer momento vamos a tener un pretest de evaluación, donde vamos a tener unos conocimientos, unas preguntas generales que nos ayudan a enfocar el desarrollo en sí de la presentación, para saber cómo dónde están las fortalezas, dónde están las debilidades, dónde están las mayores dudas. Tres preguntas muy sencillas con tres opciones de respuesta que nos ayuda mucho para enfocar el desarrollo de la presentación. Un segundo momento, la presentación como tal, la presentación magistral
de evaluación y control de peligros eléctricos, y un tercer momento, nuevamente la evaluación, donde vamos a revisar las preguntas que vimos en el inicio y con eso poder sacar unas conclusiones sobre el conocimiento adquirido. ¿Cómo vamos a desarrollar o a partir de qué fundamento o de qué base vamos a desarrollar la presentación? Un objetivo general y unos objetivos específicos. Nuestro objetivo general es comunicarle a todos ustedes, señores participantes, los elementos fundamentales para hacer una correcta evaluación y control de los peligros eléctricos. Vamos a ver cómo podemos evaluar los peligros desde el punto de vista empírico y también cómo podemos hacer una evaluación un poquito más técnica, igualmente el control, cómo puede ser empírico y cómo puede ser de una manera técnica. Para lograr estos objetivos, este objetivo general, pues tenemos tres objetivos específicos que nos ayudan entonces a ese cumplimiento. El primer objetivo específico es repasar los elementos para la evaluación y control de los peligros eléctricos, cuáles son esas variables, cuáles son esas características, cuáles son esas condiciones o circunstancias que nos ayudan a la evaluación del control de los peligros eléctricos. El segundo objetivo específico es comunicar a ustedes, señores participantes, las acciones de control para los peligros eléctricos en las actividades laborales. ¿Cómo podemos, una vez evaluados, primero identificados y después evaluados los peligros eléctricos, cómo podemos llegar a ese control efectivo? Y en tercer lugar, conocer cuáles son las condiciones, las características para la evaluación de los peligros eléctricos en cualquier lugar de trabajo. Estos tres objetivos pues nos ayudan a completar ese objetivo general, a cumplir ese objetivo general, que es comunicar los conceptos, los elementos fundamentales para la evaluación y control de los peligros eléctricos. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar con la primera parte, la primera fase, la primera etapa de esta sesión en el sondeo, en la evaluación. Para esto, vuelvo y cedo la palabra a mi compañera Lina. Lina, por favor, podemos proceder con la evaluación. Gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a realizar el sondeo. Vamos entonces con la primera pregunta. La primera pregunta dice, son situaciones que indican presencia de peligros eléctricos. A, disyuntores accionados y fusibles quemados. B, herramientas, cables o conexiones que se recalientan. O C, las respuestas A y B son correctas. Seleccionen la respuesta correcta, por favor, ahí desde sus pantallas. Bueno, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. 0% disyuntores accionados y fusibles quemados, un 6% para herramientas, cables o conexiones que se recalientan y el 94% dijo que las respuestas A y B son correctas. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Un ambiente seguro se logra cuando A, se corta la corriente antes de trabajar, B, se trabaja en líneas vivas o C, se trabaja con supervisión. Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. Vamos a ver qué contestaron ustedes, qué porcentaje tuvieron esas respuestas. El 53% dijo se corta la corriente antes de trabajar, 7% se trabaja con líneas vivas y un 40% se trabaja con supervisión. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Una sobrecarga eléctrica se controla A, con el uso de disyuntores, B, con el uso de fusibles o C, las respuestas A y B son correctas. Nuevamente seleccionen ahí la respuesta correcta desde sus pantallas. Recuerden que al finalizar tendremos las mismas tres preguntas y el ingeniero Julio nos va a brindar las respuestas correctas solo al finalizar, así que debemos estar muy atentos. Bueno, y vamos a ver esos resultados. El 4% nos dijo
con el uso de disyuntores, 11% con el uso de fusibles y un 85% nos dijo que las respuestas A y B son correctas. Entonces ya saben, muy atentos. Ingeniero, te dejo entonces con los participantes para que demos inicio, por favor. Muchas gracias, Lina. Perfecto. Veo que hay muy buena orientación en las respuestas. Tal vez un poco de confusión en la segunda pregunta. Para lograr un ambiente seguro, pues definitivamente no se va a lograr un ambiente seguro con líneas vivas. Y el tema de supervisión es muy importante. Y obviamente se corta la corriente antes de trabajar, pues también se logra un ambiente seguro y ahí de pronto hay una confusión entre cuál de las dos, porque ambas podrían ser. Trabajar con supervisión, pues garantiza un ambiente seguro, ¿sí? Trabajar con un corte de corriente garantiza un ambiente seguro, ¿sí? Siempre y cuando pues haga parte, o sea parte de un componente, de un procedimiento, de una metodología, de un enfoque de trabajo que tenga otros pasos adicionales ese corte de corriente. Pero tenemos que tener presente que no siempre tenemos supervisión. Podemos estar realizando trabajos remotos, trabajos autónomos, trabajos en ciertos puntos de la empresa donde estamos solos realizando la labor y la supervisión, el control, la hacemos nosotros mismos. Entonces, ¿qué me garantiza ahí un ambiente seguro? ¿La supervisión? Seguramente no, porque no voy a tener supervisión. Entonces, para que lo pienses más adelante en cómo es la respuesta. Siempre, obviamente, trabajar sin corriente va a ser la mejor alternativa de un trabajo seguro. ¿Qué es importante hablar de la evaluación y control de los peligros eléctricos? Pues es muy importante, al ser esta una tarea, una actividad de alto riesgo, pues poder llegar a evaluar, valorar y controlar esos peligros. El primer paso es identificarlos, después evaluarlos, saber qué tan peligrosos pueden ser para mi integridad, para mi salud, para el medio ambiente, para los seres vivos que están alrededor, para animales seguramente, para la capa vegetal. Y pues después de haber identificado y haber evaluado qué tan peligroso es, pues entrar a valorarlos y entrar a controlarlos. Esto, pues, con esto se toman las medidas necesarias, las medidas suficientes para garantizar ese ambiente seguro, ese entorno seguro tanto para animales, el medio ambiente, la vegetación, etc. Después de hacer esa identificación, ese reconocimiento de los peligros, pues el paso natural siguiente, la secuencia lógica, es evaluar el peligro, evaluar el riesgo de ese peligro. El peligro se identifica, pero cuando se empieza a evaluar el peligro ya deja de ser un peligro y es un riesgo, porque la evaluación determina cuál es el grado de riesgo que tiene ese peligro. Solo entonces, solo cuando podemos llegar a tener ese reconocimiento y esa evaluación, podemos llegar a controlarlos, porque eso nos va a dar una prioridad de saber cuáles son los que hay que abordar de forma inicial, de forma prioritaria, de forma urgente, y que otros, y también qué tipo de medidas de control, como lo vamos a ver hacia el final, se pueden ir aplicando. Cualquier tecnología, cualquier nueva tecnología o técnica de trabajo, de construcción, de mantenimiento, de montaje, de operación, etcétera, pues debe ser evaluada desde el punto de vista de seguridad y salud en trabajo. A veces caemos en el error de que hacemos una evaluación de una labor a desarrollar de acuerdo a los pasos necesarios para realizar esa labor y de acuerdo a la manera más práctica, más eficiente, más económica o más rápida de realizar la tarea. Pero es muy importante evaluarla desde el punto de seguridad y salud en el trabajo antes de ser aplicada para poder determinar cuáles son las medidas necesarias para el control y la mitigación de los riesgos que se nos puedan presentar. Porque si no lo hacemos de esa manera, lo que pensamos como algo eficiente en el trabajo en términos de productividad, en términos de ahorro de recursos, etcétera, de pronto a la postre, a la final, pues al no considerar los riesgos, pues vamos a tener problemas, vamos a tener esas situaciones no deseadas, esos aspectos no controlados o esas desviaciones
o no conformidades en nuestro proceso, si lo vemos desde el punto de sistema de gestión, que una no conformidad pues va a ser una lesión o un accidente ocasionada por esa desviación que me puede presentar, llamada accidente o incidente de trabajo. Asimismo, pues la nueva implementación debe ser socializada para todos los trabajadores. Al hacer esa observación de cómo debe realizarse el trabajo desde el punto de vista no solamente de productividad, de eficiencia, sino también de seguridad y salud del trabajo, pues los trabajadores es importante que conozcan cuál es esa metodología de trabajo escogida. Lo mejor para estos aspectos es obviamente discutir y planear las tareas de evaluación y control de riesgo con todos los compañeros de trabajo, con todas las personas involucradas en la labor. Es sencillamente un aspecto de no correr riesgos, La planificación cuidadosa de esos procedimientos de seguridad reduce significativamente la posibilidad de sufrir lesiones en el trabajo. Y esas acciones que consideramos dentro del control de riesgo, como bloquear, identificar, etiquetar los circuitos y equipos, pues en este punto es donde se debe definir dónde deben ir. Hay que tener en cuenta unas consideraciones muy importantes para la evaluación y el control del peligro eléctrico. ¿Esto en qué sentido? Si bien es cierto, las normas colombianas, especialmente las que se han promulgado en los últimos años, y regulaciones que tenemos como buenas prácticas, a pesar de que no nos involucran directamente, no son de obligatorio cumplimiento, pero por ser de gran detalle y de gran especificidad, como las regulaciones de la Administración Americana de Seguridad y Salud Ocupacional de los Estados Unidos, la Administración Federal de los Estados Unidos en Seguridad y Salud Ocupacional, y la norma de seguridad eléctrica de la NFPA, la 70E que todos conocemos, pues proporcionan gran variedad de información sobre seguridad. Entonces, es importante no solamente conocer esas regulaciones colombianas, sino todo el contexto de las normas internacionales o normas de otros países que nos llevan gran avance en desarrollo, porque pues nos sirven para entender las buenas prácticas o para aplicarlas como buenas prácticas. Si bien es cierto, todas estas fuentes pueden ser muy pesadas, muy, como se dice coloquialmente, muy ladrilludas, muy difíciles y muy aburridoras de leer y entender, pues con la práctica se terminan convirtiendo en una herramienta muy útil para poder evaluar y controlar cualquier tipo de peligro, especialmente los peligros eléctricos. Y esto es muy importante conocerlo desde el inicio de nuestra labor como trabajador del sector eléctrico. Para esta persona que va a ser un electricista de profesión, un electricista dedicado a esta actividad, pues es muy importante el entendimiento y el conocimiento de estas normas. Ahora, para poder llegar a esa evaluación y control de los peligros, hay ciertas exigencias que es muy importante que como trabajadores del sector la tengamos. En primer lugar, un conocimiento pleno del área donde vamos a hacer la intervención, donde vamos a desarrollar el trabajo, donde vamos a realizar la labor. En segundo lugar, un conocimiento muy amplio y muy específico de normas, regulaciones y códigos relevantes. En tercer lugar, un proceso de observación de las tareas, de las actividades y del área de trabajo. Es muy importante para trabajar con seguridad que seamos muy buenos observadores. Y en cuarto lugar, un conocimiento de un método para poder elaborar informes y para poder hacer la evaluación y el empleo de datos. Es decir, cómo puedo transmitir esa información que he tenido la capacidad de observar. Hablando específicamente de cómo evaluar un riesgo, pues el riesgo lo podemos evaluar con dos metodologías diferentes. Una que podríamos llamar una metodología empírica, una metodología que a través de la experiencia vamos logrando como esa habilidad de percibir dónde está el riesgo, o una metodología basada en la experiencia, en el conocimiento, otros dirían en el sentido común y otros refutarían que el sentido común es el menos común de los sentidos, pero es sencillamente pensar
qué es lo que me dicen los aspectos o la lógica relacionada con la seguridad, sin aplicar ninguna herramienta técnica, sin aplicar ningún modelo matemático, sino simplemente la observación, el conocimiento y la experiencia. Eso es una forma. Y otra forma es una metodología evidentemente técnica que se utiliza en los sistemas de gestión de seguridad y salud en trabajo para poder categorizar y priorizar los riesgos a través de la probabilidad y la consecuencia. ¿Cuál es esta primera metodología? La del conocimiento, la de la experiencia, la de la percepción, la de la lógica, la del sentido común, como quieran llamarla. Es que después de reconocer ese peligro, de que existe una situación, pues es evidente que si tenemos cables expuestos, pues un cable expuesto que está energizado o así no esté energizado, pues lo podemos considerar como energizado. Ahí hay un peligro. Ahí hay un peligro, pero ese peligro, ¿cómo evaluamos si ese peligro es alto y bajo? Pues si los cables están a una distancia superior a los 4 metros de altura del piso donde nosotros estamos trabajando, pues seguramente ahí percibimos que el riesgo es bajo. Pero si el trabajo lo estamos realizando en el techo cerca de esos cables, a menos de 1 metro, 1,5 metros de los cables, ya podemos percibir que el peligro es alto. El riesgo de descarga eléctrica, por ejemplo, es mayor si se van a manipular conductores metálicos que pueden tocar esos cables expuestos. Hay un cable expuesto, nosotros tenemos un conductor metálico, podemos hacer contacto indirecto y ahí tenemos esa descarga. Ahora, hay que estar evaluando permanentemente los riesgos, hay que estar observando en esa actitud de observación permanentemente en nuestro puesto de trabajo. Cuando hay combinaciones de diferentes peligros, igualmente se puede aumentar el riesgo. Por ejemplo, una puesta a tierra en mal estado, o una puesta a tierra incorrecta, o una herramienta eléctrica averiada, pues aumentan el riesgo enormemente. O condiciones húmedas. Si estamos trabajando en condiciones húmedas, sumado a otros peligros, pues también incrementa el riesgo y de esa manera, como les digo, de una manera empírica, de una manera de experiencia, lógica, de sentido común, pues empezamos a percibir o a evaluar si el riesgo es alto o el riesgo es bajo. En este punto, entonces, deben tomar decisiones acerca de la naturaleza de los peligros para poder evaluar su riesgo y hacer lo correcto, tomar las acciones que sean correctas, que sean seguras, para mantenerse a salvo y sin un accidente. También es importante mirar como las pistas, como las claves, como estos aspectos que se salen de lo normal, que nos da como la pista, nos da la clave para pensar que ahí pueden haber peligros eléctricos. Por ejemplo, si esos interruptores de circuito de falla de puesta a tierra, los ICFT, se activa constantemente, estamos accionando una herramienta eléctrica, estamos accionando un electrodoméstico, estamos accionando una fuente de energía eléctrica, un instrumento que tiene una fuente de energía eléctrica y permanentemente ese interruptor de circuito se dispara, se interrumpe, pues es claro que existe un problema. Existe ahí un problema. Entonces, pues no es necesario continuar reprogramando este interruptor de circuito o lo que es peor, anularlo, puentearlo o hacer una situación similar para mantener trabajo porque existe un problema. Hay que seguir esa clave, seguir esa pista y decidir en ese punto qué acción hay que tomar para hacer ese control del peligro. Reconocer dónde está, ya se reconoció, está ahí en esa herramienta porque por alguna razón está haciendo saltar ese interruptor de circuito y tomar las acciones para controlar el peligro. Igualmente hay otras situaciones que indican la presencia de peligro, así como esto que es muy evidente. Por ejemplo, disyuntores accionados, fusibles fundidos, muestran que en ese punto, en este caso específico, pues no hay una falla por puesta a tierra, sino hay demasiada corriente que está sobrepasando la capacidad de esa instalación. Para eso están los disyuntores y fusibles, que si se llegan a fundir o se accionan, pues es para identificar que hay estas fallas en el circuito. Entonces, esta situación pues, puede ser por muchos factores, equipos que funcionan incorrectamente, que hay cortocircuitos entre los conductores, etcétera, y para poder determinar específicamente cuál es la situación, pues hay que determinar la causa para poder realizar el control respectivo. ¿Qué otras situaciones desde el punto de vista empírico se pueden percibir?
una herramienta eléctrica o un electrodoméstico o un cable, una conexión que se está recalentando permanentemente, pues ¿qué indica? Que hay mucha corriente en el circuito o que en el equipo como tal hay un cortocircuito. Por lo tanto, es necesario evaluar la situación y determinar cuál es el riesgo. También, por ejemplo, un cable de extensión que se recalienta puede indicar la presencia de mucha corriente que está pasando por este cable para el calibre de ese cable o que en algún punto hay un cortocircuito. Por lo tanto, es necesario decidir qué acción se debe tomar. Cambiar el cable, verificar cuál es la necesidad, la demanda de corriente, etc. Un cable, una caja de fusibles o una caja de conexiones que se recalienta permanentemente, pues también indica la presencia de mucha corriente en los circuitos. Hay que encontrar la causa para poderla solucionar. Y obviamente el olor a quemado pues puede indicar que el material aislante se está sobrecalentando y pues está emitiendo estos vapores porque ya está fundiéndose. ¿Cómo podemos evaluar el riesgo? ¿Qué otros aspectos empíricos existen? El material aislante desgastado, deshilachado o dañado alrededor de cualquier cable, otro conector, de uniones, etcétera, es un peligro eléctrico, porque esos conductores pueden quedar sencillamente expuestos, se deshilacha, se quema y queda expuesto el conductor con la posibilidad de que entre el contacto con el trabajador y tenga o sufra una descarga. El contacto con un cable expuesto puede causar esa descarga eléctrica y el material aislante dañado puede causar un cortocircuito y obviamente derivar en un arco eléctrico o lo que es peor o igualmente peligroso en un incendio. Es necesario, por lo tanto, inspeccionar todo el material, todo aquello que nos sirva como material aislante, que lo tengamos como material aislante en ese circuito para verificar si hay cortes, si hay rupturas, si hay deshilachamientos, si se ha quemado. Y es necesario entonces evaluar la gravedad de cualquier avería que se encuentre para poder tomar la decisión correcta para el control de los riesgos. Ahora, esos interruptores de corriente que se accionan, como lo mencionamos, también indica que el circuito tiene una fuga de corriente. Por lo tanto, primero hay que determinar esa causa probable de la fuga, reconociendo todos los peligros posibles que puedan contribuir a esa situación de ese accionamiento del interruptor de corriente. Y después, sí decidir qué acción se necesita tomar. Fíjense que esos son aspectos empíricos, no necesitamos una calculadora, no necesitamos un modelo matemático, no necesitamos una fórmula para saber que un sobrecalentamiento de un cable, que un corte permanente de un interruptor, que un fusible quemado permanentemente, pues hay una falla. Simplemente la observación y el cuidado en el trabajo. Ahora, ¿hay maneras técnicas de hacer una evaluación del riesgo? Claro, una evaluación, una forma técnica que ya la repasamos en una de las sesiones anteriores, que es identificar el peligro y después de reconocerlo, determinar con una tabla de valores cuál es la probabilidad de que ocurra un evento y cuál es la gravedad de la consecuencia. Con esto, pues me puede indicar cuál es el nivel de riesgo y con el nivel de riesgo, pues encuentro o determino esa evaluación. Entonces, en la probabilidad se presentan los actos y las condiciones inseguras, es decir, qué hay en el entorno de trabajo que pueda afectar y qué acto inseguro estoy realizando como trabajador en el momento de desarrollar la labor. Y las consecuencias pues vienen con los accidentes de trabajo, las incapacidades, la invalidez o incluso la muerte. Mezclando estos elementos, estas variables, pues me ayudan a determinar cuál es el nivel de riesgo. ¿Cómo funciona esta metodología técnica? Funciona, pues primero, determinando que existe una deficiencia en el proceso. Esa deficiencia está en los peligros identificados y en medidas de control que son ineficientes, que son eficaces o que no son eficaces. Entonces, al enfrentar esos peligros identificados con las medidas de control, pues obtengo un nivel de eficiencia. En la medida que las medidas de control sean más eficaces, pues la eficiencia es menor, pero en la medida que las medidas de control sean poco eficaces, pues la eficiencia va a ser mayor. Pero esto no funciona solo, esto tiene que funcionar con la exposición del trabajador.
con la exposición del individuo. Por exposición por un tiempo determinado. Entonces, ahí hay varios elementos porque a mayor número de trabajadores, pero pues va a haber mayor número de exposición y también a mayor tiempo de exposición, pues esa exposición es directamente proporcional y va a aumentar. Entre estos dos elementos, la eficiencia y la exposición, me dan un valor que es la probabilidad de que ocurra el accidente. Ahora, como ya tenemos un valor hallado que es la probabilidad, pues pasamos a buscar la consecuencia que es el accidente de trabajo, la invalidez, la fatalidad, y eso indica es qué tan severa es la materialización de ese evento. Al tener una probabilidad producto de la deficiencia y la exposición y mezclarla con una consecuencia, esa probabilidad y consecuencia me encuentran o me determinan un nivel de riesgo. Y esto pues es una metodología, un tema más técnico, no necesariamente tiene que ser realizada por el profesional que está realizando la instalación eléctrica, al contrario, es realizada por las personas encargadas de seguridad y salud en el trabajo, el sistema de gestión. La persona que realiza el trabajo lo que puede es la primera metodología o la primera los primeros aspectos que vimos relacionados con la experiencia, con la lógica, con el sentido común, con determinar qué me dice el entorno, pues de esa manera es como lo evalúa. Esta metodología pues más para hacer un análisis en comparación con los demás riesgos que tiene la organización, no solamente los riesgos eléctricos. Entonces, allí lo que buscamos es, a través de la eficiencia y la exposición, encontrar la probabilidad y mezclarlo o combinarlo después con una consecuencia. Ese nivel de eficiencia se determina a través de 4 valores absolutos, que en realidad son 3, porque vemos si la eficiencia es muy alta, si la eficiencia es alta, si la eficiencia es baja y si la eficiencia es media y si la eficiencia es baja. Si es muy alta, alta o media, le damos unos valores absolutos, 10, 6 y 2, pero si la eficiencia es baja, no le damos un valor y sencillamente no la consideramos, no se considera. No se ha detectado consecuencia alguna, el riesgo está controlado, por lo tanto no hay una valoración. Pero para las demás, sí se valora, si es muy alto, con un número 10, y es porque se han detectado peligros que determinan como posible la generación de incidentes o consecuencias muy significativas, o que el conjunto de medidas existentes respecto al riesgo resulte ineficaz. Recuerdan que la eficiencia medía o mide la presencia del peligro con una medida de control que es eficaz o ineficaz. Entonces, si existe el peligro y es ineficaz el control, pues es muy alto. Pero si existe el peligro, a veces sí existe peligro, hay algunos peligros, otros no, y la eficiencia de las medidas preventivas es alta, pues obviamente ahí hay un nivel de eficiencia medio y se calificaría con un número 2. El segundo elemento para encontrar la probabilidad es el nivel de exposición. ¿Qué tan frecuentemente está la persona o las personas expuestos a esa deficiencia, expuestos a ese peligro? Entonces, también hay 4 valores, 4, 3, 2, 1, y en el mayor valor, el número 4, es cuando la exposición es continua, no hay interrupción varias veces con tiempo prolongado durante toda la jornada laboral, y el menor tiempo de exposición o el menor nivel de exposición es cuando la exposición es esporádica, con un número 1, y es cuando hay una exposición irregular, es de manera eventual, la exposición no es permanente. Estos dos valores, la eficiencia, la deficiencia y la probabilidad y la exposición, me determinan cuál es la probabilidad. Entonces, se colocan en una matriz. Recordemos que el nivel de eficiencia son 3 valores porque el cuarto no se consideró, 10, 6 y 2, porque no se consideró porque ya es muy bajo, entonces no es significativo. Y en el de exposición, cuando es continua, cuando es frecuente, hasta que es ocasional, pues 4, 3, 2, 1. Entonces, al cruzar esos valores, me dan números, me dan datos, me dan cifras. Desde el número 2, cuando cruzo
una deficiencia de 2 por una exposición de 1, 2 por 1, 2, que está aquí en el rincón inferior, el B2, o el mayor cuando cruzo en la tabla el valor 10, la mayor deficiencia de un control ineficaz, con una exposición permanente, un valor de 4. Entonces me da un 40. Entonces fíjense que esos colores rojitos que hay ahí, cuando tengo una exposición, una probabilidad de 24, 30 o 40, estoy hablando de que tengo una probabilidad muy alta. Cuando tengo valores de 12, 10, 12, 18, 20, tengo una probabilidad alta. Cuando tengo valores de 6 y 8, en verde, tengo una probabilidad media. Y cuando tengo valores de 2 o 4, en color amarillito claro, es una probabilidad baja. Entonces, ese nivel de probabilidad, pues me identifica cuando es muy alto, que hay una situación con mucha eficiencia y la materialización del riesgo produce con mucha frecuencia. Y en el otro extremo, cuando es muy baja, es que la situación es mejorable, hay una exposición muy ocasional, muy esporádica, que no es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede llegar a ser concebible. No sería extraño que se presentara ese riesgo. Ahora, teniendo ya la probabilidad, el segundo elemento son las consecuencias. En las consecuencias, entonces reviso que puede haber una consecuencia fatal, catastrófica, una o más fatalidades. Ese nivel de consecuencia lo califico con el mayor valor, con el número 100. Puede ser muy grave, lesiones o enfermedades graves, lesiones permanentes, con 60. Cuando es grave, lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal, la califico con el número 25. Y leve, lesiones o enfermedades que no requieren ninguna incapacidad, con el número 10. Y nuevamente, de manera similar, teniendo estas dos variables, nivel de consecuencias y nivel de probabilidad, vuelvo y las uno, las mezclo, las cruzo en una tabla con valores que van en los rangos del 24 al 40, del 10 al 20, del 6 al 8, del 4 al 2, y en el nivel de consecuencias, los valores que acabamos de ver, 100 cuando es una fatalidad o 10 cuando es una lesión menor. Eso me da a dar valores entre 20 y 4000. Y ahí ya tengo el nivel de riesgo cuando he a cada peligro hecho este análisis y dado una calificación. Entonces, si ese peligro, al evaluarlo como riesgo, me da un valor entre 600 y 4000, digo que la situación es crítica y que requiere una corrección urgente. Si está entre 150 y 500, digo que es importante corregir, está en una fase 2 de riesgo y adoptar medidas de control. Si está entre 40 y 120, digo que el riesgo es moderado, que es mejorar si es posible, que es conveniente justificar algún tipo de intervención, y la rentabilidad, mirar costo-beneficio para ver si se aplica o no se aplica algún tipo de intervención. Y cuando es bajo, cuando el valor es 20, pues simplemente puedo decir que puedo mantener las medidas de control existentes o considerar soluciones y mejoras y hacer unas comprobaciones o unas verificaciones periódicas. Esa valoración del riesgo me sirve para determinar esos criterios de aceptabilidad del riesgo y la suficiencia de los controles. ¿Cómo determino esos criterios de aceptabilidad? Pues que tengo que cumplir los requisitos legales, los requisitos aplicables y cualquier otro requerimiento que tenga en mi proceso. Que debo cumplir como lo que me indiquen las políticas, objetivos y metas de mi proceso. Que debo considerar los aspectos operacionales, técnicos, financieros y obviamente sociales dentro de la actividad, y que obviamente tengo que contemplar la opinión de los demás trabajadores, de los contratistas, de visitantes, es decir, de todas las partes interesadas. Y ahí determino si el riesgo es no aceptable, aceptable, o aceptable con algún tipo de control, o aceptable simplemente con las funciones y las actividades que he venido desarrollando hasta el momento. Si determino que el riesgo no es aceptable, pues tengo que aplicar un sistema de gestión, no el sistema general de gestión de seguridad y salud del trabajo, sino sistemas de gestión específicos para el control del riesgo eléctrico a través de objetivos, metas, indicadores y un cronograma que me facilite la intervención y el impacto de ese riesgo eléctrico. Y si el riesgo es aceptable, pues tampoco es que vaya a hacer nada. Cuando el riesgo es aceptable,
simplemente me formulo y me establezco un plan de acción para poder hacer seguimiento y poder mantener dentro de esos rangos, esos criterios de aceptabilidad, ese peligro o ese riesgo que tengo en mi área de trabajo. Ahora, ya vimos la primera parte de esta presentación, que es la evaluación del peligro. ¿Cómo se hace entonces el control? ¿Cuáles son los criterios de control del peligro que debo considerar o el control del riesgo que debo considerar? Pues primero, saber cuál es el número de puestos que tengo en el proceso. Eso me determina cuál es el alcance del control. Es importante determinar cuál es la peor consecuencia que se puede lograr o que se puede obtener, que no es un logro, se puede obtener de esa situación, y esa medida de control deberá ir enfocada a evitar la peor consecuencia. Entonces, identificando la peor consecuencia, el control que establezcas debe ir enfocado en controlar la peor consecuencia y también determinar qué requisitos legales, porque eso me permite priorizar esas medidas de intervención. Entonces, los controles de los riesgos se establecen y se priorizan de acuerdo con el principio de peligros, siendo por la reducción del riesgo, es decir, la reducción de la probabilidad de ocurrencia o la severidad de la consecuencia, de acuerdo con la jerarquía de controles. Ya hemos visto que el peligro, el riesgo, la consecuencia, pues intervienen dos elementos: probabilidad que ocurra y gravedad de ese evento. Pues hay que reducir alguno de los dos o los dos. Hay que reducir la probabilidad de que ocurra o hay que reducir la gravedad del evento. Con estos dos elementos podemos jugar para poder tener un control efectivo. Y la resolución 1072 nos dice, vea, usted puede eliminar, sustituir, tener control de ingeniería, controles administrativos, elementos de protección personal, etcétera. Esto lo vamos a ver más a profundidad, pero son elementos que tengo, variables que tengo o jerarquía que tengo para hacer un control efectivo de los peligros eléctricos. ¿Cómo se pueden controlar los peligros eléctricos? Pues se debe crear un ambiente de trabajo seguro. Si no tengo un ambiente de trabajo seguro, pues obviamente voy a estar expuesto a un peligro. Ahora, no solamente el ambiente de trabajo seguro, también es el factor personal, el acto seguro, la forma como yo me comporto y la forma como trabajo, el seguir los procedimientos, porque no basta con tener un procedimiento que me haría un trabajo seguro, sino seguir ese procedimiento. Entonces está el crear el ambiente de trabajo seguro y también el actuar de una manera segura. Generalmente lo mejor es eliminar completamente los peligros, como decíamos al comienzo, eliminar la corriente, hacer el corte de corriente, que estemos trabajando en ausencia de corriente, pero crear ese ambiente que sea verdaderamente seguro. Cuando se cumplen normas técnicas, las normas legales, se crean ambientes de trabajo seguro. Pero es difícil determinar cuándo puede fallar el material, cuándo hay una recirculación de energía, cuándo hay una sobrecarga. Hay que estar preparados para lo inesperado, usando prácticas laborales seguras. Por lo tanto, se deben usar tanto medidas de seguridad como sea posible, y si una falla, pues puede protegerlo. Otra de respaldo, puede existir otra de respaldo para proteger y salvar la vida del trabajador. Entonces siempre hay que buscar cuantas medidas de seguridad sean posibles y aplicarlas simultáneamente. Un ambiente de trabajo seguro se crea controlando el contacto con voltajes eléctricos, con las corrientes que puedan crear esos voltajes eléctricos. Es necesario controlar las corrientes eléctricas para que no pasen a través del cuerpo. Además de prevenir las descargas eléctricas, un ambiente de trabajo seguro reduce la posibilidad de incendios, de quemaduras, de que la persona se suelte de su puesto de trabajo, y si es en altura, pues que sufra una caída. Es necesario protegerse entonces del contacto con voltajes eléctricos y controlar corrientes eléctricas con el fin de crear un ambiente seguro. ¿Qué otras recomendaciones existen para un ambiente seguro? Primero, todos los conductores, aún a los que supuestamente se les ha cortado la corriente, deben ser tratados como si tuvieran corriente hasta que se haya bloqueado o identificado con algún tipo de etiqueta. Ya vamos a hablar del etiquetado y bloqueo. Verificar que se haya cortado la corriente de los circuitos antes de comenzar a trabajar. Es necesario que se bloquee e identifique con etiqueta los circuitos y las máquinas. Es necesario prevenir sobrecargas de cableado usando cables de calibre y tipo correctos.
Es necesario aislar los componentes eléctricos con corriente para prevenir la exposición a los mismos. Es necesario usar aislantes para prevenir la exposición a cables y componentes eléctricos con corriente. Aislantes de buena calidad. Aislantes que realmente aíslen. Hay que prevenir las corrientes de descarga de los sistemas y herramientas eléctricas haciéndole la correcta conexión a tierra. Hay que prevenirse las corrientes de descarga con interruptores de circuito por falla a tierra, los ICFT. Hay que prevenir que haya demasiada corriente en los circuitos con dispositivos de protección contra la sobrecorriente. Ahora, mencionamos hace un momento el bloqueo y el etiquetado. Bloquear e identificar con etiqueta los circuitos y equipos. Este es un procedimiento de seguridad básico, esencial, elemental, que protege a los trabajadores de lesiones cuando trabajan en circuitos de equipos eléctricos o que están cerca de los mismos. Bloquear significa cerrar la fuente de energía, colocarle un candado, colocarle un bloqueo para, pues, obviamente después de apagarlos, para evitar esos accionamientos involuntarios o accidentales. Y después de hacer ese bloqueo, pues el paso siguiente es etiquetarlo, colocarle un aviso, colocarle un label, colocarle un cartel de fácil lectura que avise a los demás trabajadores pues que se ha hecho ese bloqueo a través del candado. Entonces el primer paso es crear ese ambiente de trabajo seguro mediante el bloqueo y la identificación con etiquetas y circuitos a maquinarias, etc. Antes de trabajar en un circuito se debe cortar el suministro de energía y una vez que se apague y corte la corriente del circuito se debe bloquear el tablero de interruptores, el tablero de tacos, los switches para impedir que se vuelvan a encender de una manera accidental o de una manera inadvertida. Posteriormente es necesario identificar el circuito con el cartel, con el aviso, con la etiqueta que sea fácil de leer para que todos sepan que no se debe operar y quién es la persona cargada de haber hecho ese bloqueo, la persona que está realizando el trabajo. Y antes de comenzar a trabajar, pues debe probar el circuito para asegurarse que no haya cortado la corriente. Es importante tener como una lista de verificación para el bloqueo y el etiquetado. Identificar todas las fuentes de energía para el equipo o los circuitos en cuestión. Inhabilitar las fuentes de energía de reserva como generadores y baterías. Identificar todos los interruptores de apagado para cada fuente de energía. Notificar al personal que el equipo y los circuitos se deben apagar, bloquear, identificar con etiquetas. Apagar las fuentes de energía y bloquear el tablero de interruptores eléctricos en la posición de apagado. Y cada trabajador debe aplicar su candado individual y es personal, no entregar su llave a nadie. Otros aspectos que hay que verificar para el bloqueo del etiquetado. Se debe probar el equipo y los circuitos para asegurarse que la corriente está cortada. Esto lo debe realizar una persona que tenga conocimiento, una persona calificada en temas eléctricos. Descargar la energía almacenada, por ejemplo, energía que se puede almacenar en condensadores, de capacidad o en capacitores, de qué manera, por extracción, bloqueo, puesta a tierra, etcétera, cualquier técnica que podamos utilizar para descargar la energía almacenada. Después, colocar una etiqueta para avisar a los otros trabajadores que se ha bloqueado una fuente de energía o un equipo y asegurarse que todas las personas están seguras y presentes antes de abrir, de reconectar, de restablecer nuevamente equipos y circuitos. Es de notar que solo una persona calificada puede determinar cuándo es seguro reactivar el equipo. Ahora, existe otro control de los peligros adicional a este etiquetado y el bloqueo. Un control de peligros se puede lograr por cableado inadecuado. Más que control de peligros por cableado inadecuado, sería un control de peligros usando el cableado adecuado. Porque si ya vimos que una de las maneras de identificar el peligro es que no existe el cable del calibre adecuado a la corriente que estás transitando, pues es lógico pensar que un control de peligro es usar un cable adecuado. El uso de cables de calibre y tipo incorrectos causa peligros eléctricos, por lo tanto es necesario considerar esa situación para crear el ambiente de trabajo seguro. Se debe elegir, por lo tanto, el calibre del cable correcto para la cantidad de corriente que se espera va a circular por ese circuito. El cable debe poder tolerar la corriente sin ningún peligro, sin recalentarse, debe ser adecuado para el voltaje y resistente a las condiciones ambientales y las condiciones deben estar seguras y obviamente estar protegidas.
Hay otro control de peligros por exposición a componentes eléctricos con corriente. Por ejemplo, existen peligros eléctricos cuando los cables y otros componentes eléctricos están expuestos. Esos peligros deben ser controlados para crear un ambiente de trabajo seguro. El aislamiento de los componentes eléctricos activados los hace totalmente inaccesibles a menos que se usen herramientas y se haga un esfuerzo especial. El aislamiento se puede lograr colocando, por ejemplo, los componentes activados a por lo menos 2,5 metros de altura y fuera del alcance, o también con algún tipo de protección, de protector o salvaguarda. Esa protección es un tipo de aislamiento que se usa en muchas estructuras como gabinetes, cajas, mamparas, cubiertas, separadoras, para poder encerrar aparte a los componentes eléctricos con corriente. Ahora, también hay un control de peligro por exposición a componentes eléctricos con corriente. Allí hay que considerar precauciones para prevenir lesiones por contacto con componentes con corriente. Si hay componentes con corriente expuestos, pues hay que informar inmediatamente a un superior, a un supervisor. Proporcionar protección o barreras, y si no se pueden poner los componentes con corriente dentro de un sitio completamente cerrado, pues hay que proporcionar esa protección. Es necesario usar cubiertas o separadores para protección que solo se puedan quitar con herramientas, que no sean fácil de burlar o fácil de extraer. Hay que volver a poner en su lugar las cubiertas que se hayan extraído de paneles o cajas de fusible, aunque los componentes con corriente estén elevados a la altura requerida, pues se debe tener cuidado al usar objetos como varillas, tuberías de metal, extensores que puedan entrar en contacto con los mismos. Y es importante poner los conductores sin usar en cajas para que no puedan entrar en contacto con objetos extraños, dañar circuitos, lápices, virutas de metal, desechos, etc. ¿Qué otra manera se puede controlar o de qué otra manera se puede controlar el peligro por exposición a componentes eléctricos con corriente? Pues el uso de material aislante. Los aislantes se fabrican con un material no conductor que usualmente puede ser plástico, goma o fibra. Este material aislante cubre los cables y evita que los conductores entren en contacto entre sí o con cualquier otro conductor. Si se deja que los conductores entren en contacto, pues se crea un cortocircuito donde la corriente pasa a través del material, se produce el cortocircuito, pero no por la carga de corriente en el circuito, y el cable, ¿qué sucede? Se recalienta. El material aislante previene que los cables y otros conductores entren en contacto, lo cual evita cortocircuitos eléctricos. Igualmente, el material aislante previene que los cables con corriente entren en contacto con personas o animales, lo cual obviamente los protege de descargas eléctricas. Igualmente, podemos encontrar el control de peligros por sobrecarga de corriente con los interruptores. Cuando una corriente excede la corriente nominal del equipo del cableado, existe ese peligro. El cableado en el circuito, equipo o herramienta no puede tolerar la corriente sin recalentarse o incluso fundirse, ocasionando pues los arcos, ocasionando incendios. No solo se puede dañar el cableado, la herramienta, sino que también esa elevada temperatura puede causar el incendio. Para prevenir esto, pues se pueden usar los breakers, los dispositivos contra sobrecarga, el disyuntor, el fusible. Estos dispositivos abren automáticamente un circuito si detectan el exceso de corriente en relación a la corriente nominal, y este exceso de corriente puede ser causado por sobrecarga, el cortocircuito o falla de tierra a gran nivel. Entonces, sencillamente se abre ese disyuntor o fusible, abre el circuito y evita el paso de corriente. Tengan en cuenta que esto no lo protege de descarga eléctrica. Los dispositivos de protección contra sobrecarga interrumpen la circulación de corriente de un circuito cuando el amperaje es demasiado alto para el circuito. Un disyuntor o fusible no detendrá la intensidad de corriente relativamente pequeña que puede causar lesiones o la muerte. Y ustedes saben que una persona a una intensidad de corriente muy pequeña, 20 miliamperios, pues puede morir. Atraviesa el pecho, recorre el cuerpo y puede morir. Y un disyuntor o un fusible residencial común no se apaga hasta que no alcance los 20 amperios. Entonces, es muy importante esta consideración. Con esto hemos terminado el tema. Como siempre, en Posipedia les queda cargada la información para poder profundizar sobre estos conceptos. Y en este punto les cedo la palabra a mi compañera Lina para hacer la
el sondeo, el test, el post-test, la evaluación para finalizar nuestra sesión de hoy. Lina, tiene la palabra. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí, vamos a ir cerrando nuestra acción educativa. Vamos a realizar el sondeo. Les recuerdo a los participantes que en sus pantallas van a observar las preguntas y tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta. Así que bueno, vamos con la primera pregunta. Son situaciones que indican presencia de peligros eléctricos. A, disyuntores accionados y fusibles quemados. B, herramientas, cables o conexiones que se recalientan. O C, las respuestas A y B son correctas. Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. Vamos a ver qué nos contestaron ustedes. Vamos a ver ese porcentaje. Bueno, 1% disyuntores accionados y fusibles quemados, 5% herramientas, cables o conexiones que se recalientan y un 94% nos dijo que las respuestas A y B son correctas. Cuéntanos, ingeniero, si ese 94% contestó correctamente, por favor. Es correcto, en este punto las A y B son correctas. Cualquiera de las dos preguntas son situaciones que indican la presencia de ese peligro. Por lo tanto, aquí la respuesta correcta era la A y la B. Muy bien. Listo, ingeniero, gracias. Vamos con la segunda pregunta. Un ambiente seguro se logra cuando A, se corta la corriente antes de trabajar, B, se trabaja en líneas vivas, C, se trabaja con supervisión. Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver esos resultados. El 74% dijo se corta la corriente antes de trabajar, 3% se trabaja en líneas vivas y un 23% se trabaja con supervisión. Cuéntanos, ingeniero, ¿cuál es la respuesta, por favor? Bueno, en este punto, a pesar de que tanto la A como la C pueden ser ciertas, que se logra un ambiente seguro cuando hay supervisión, cuando se corta la corriente antes de trabajar, hay que considerar que hay muchos trabajos que se hacen en el sector eléctrico que no es posible hacer una supervisión directa porque son trabajos remotos o porque el mismo supervisor es la persona que está realizando el trabajo, no porque tenga la función de supervisión, sino porque es el que conoce el tema y sabe qué debe o no debe hacer. Entonces, es importante la supervisión, pero un ambiente seguro se logra es cuando se corta la corriente antes de trabajar. Es decir, son una serie de pasos, pero lo primero que hay que hacer es asegurarse de que no hay corriente o que puede haber un corte antes de iniciar el trabajo. La respuesta correcta es la A. Muy bien, vamos con la tercera y última pregunta. Una sobrecarga eléctrica se controla A, con el uso de disyuntores, B, con el uso de fusibles y C, las respuestas A y B son correctas. Seleccionen ahí la respuesta correcta, por favor, nuevamente. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta última pregunta. Bueno, por acá el 3% nos dijo con el uso de disyuntores, 5% con el uso de fusibles y un 92% nos dijo que las respuestas A y B son correctas. Entonces, ingeniero, cuéntanos si ese 92% contestó correctamente, por favor. El 92% contestó correctamente. Se logra con el uso de disyuntores o fusibles, cualquiera de los dos, dependiendo de las condiciones del trabajo, de las características del circuito. Perfecto. Bueno, ingeniero, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por supuesto por brindarnos estos temas tan importantes en cada sesión y esperamos verte en una próxima ocasión. Perfecto, Lina, muchas gracias. Muchas gracias a todos los participantes y nos vemos en la próxima sesión.
Claro que sí, a todos por supuesto, muchas gracias por su participación. Los invito como siempre a que sigan visitando Posipedia para que conozcan el cronograma de esta semana, se inscriban y sigan participando de todas nuestras secciones educativas. Los dejamos con el siguiente video, que tengan una feliz tarde.